debido a un error financiero en la cooperativa de préstamos en la cual él era el encargado, se encuentra en una situación imposible. Es tan grave la situación que aún considera quitarse la vida. Ahora, como toda buena película de Navidad, ¿verdad? Su ángel de la guarda, Clarence, ¿verdad?, desciende del cielo para intervenir y mostrarle cómo sería el mundo si él nunca hubiese nacido. Y es por esta razón que él empieza a preguntarse, ¿cómo sería la vida aquí si George Bailey nunca hubiese nacido? ¿Qué pasaría si yo nunca hubiera existido? Tal vez todos estarían mejor sin mí. Y es así que tiene la oportunidad de darse cuenta de todas las maneras, ya sean grandes o pequeñas, en la que su vida ha impactado a su comunidad, a sus amigos y a su familia. Esta experiencia le da una nueva perspectiva a George y le da también la fortaleza para seguir viviendo una vida de compasión y de generosidad, mientras que otros, ¿verdad?, vienen a su ayuda tal como él ya lo había hecho anteriormente durante los años por ellos. Ahora, déjame preguntarte algo en esta mañana. ¿Cómo sería tu vida si Jesús nunca hubiese nacido? ¿Cómo sería tu vida? ¿O cómo sería tu vida diferente si nunca hubieras conocido a Jesús? Ahora, no estoy hablando de arbolitos de Navidad con decoraciones y luces, no estoy hablando acerca de regalos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que nació, que se hizo carne para venirnos a dar y a guiar en un camino el cual nos lleva a una vida plena. ¿Cómo sería tu vida? Me refiero al nacimiento de Jesús, el hecho de que un Salvador ha venido al mundo y ha cambiado tu forma de vivir hoy. ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería tu vida? Si realmente es un alto y dices, ok, ¿cómo sería mi vida si yo no tuviese a Jesús? Es posible, tal vez, que en este momento, en esta mañana, estés viviendo una vida como lo vivía la gente antes de que viniera a Cristo, aún cuando estamos viviendo en un tiempo donde Cristo ya vino. En esta serie de predicaciones que se llama Hace antes de Cristo, vamos a estar hablando acerca de exactamente de eso. Cómo muchas veces tú y yo, aunque Cristo ya haya venido, seguimos perdiéndonos de los beneficios que trajo la venida de Cristo a esta tierra. En la Navidad estamos celebrando este tiempo donde celebramos el nacimiento de Cristo. Pero ¿qué es aquello que significa el nacimiento de Cristo? ¿Cómo es que Dios me ha cambiado? ¿Cómo es que Dios, la venida de Cristo, ha determinado la manera en que pienso, la manera en que actúo, la manera en que proceso las cosas? ¿Cómo ha cambiado mi manera de ver el mundo, si es que la ha cambiado o no? ¿Qué es lo que nos dice la palabra acerca de lo que Cristo vino a proveernos para que nosotros pudiéramos o podamos vivir de una vida diferente? Una vida antes de Cristo, una vida antes de la Navidad. Esto es lo que vamos a estar hablando esta semana, estas próximas 3 semanas antes de Cristo, la esperanza que estaba por venir. Déjame decirles algo de contexto. Cuando analizamos la vida del pueblo de Dios antes de que viniera Cristo, antes de que viniera la primera Navidad, ¿verdad? El pueblo de Dios, de acuerdo a los evangelios, pasaban todo el tiempo esperando a que Dios se manifestara, que Él, tan anhelado Mesías, viniera y pusiera las cosas en orden. Esa era la manera en que ellos vivían, con una ansiedad, con una forma de decir, ¿sabes qué? Ya quiero que venga el Mesías. Necesitamos que venga alguien a poner orden, alguien que venga a traer luz. El mundo en el que vivían estaba tan en un estado de oscuridad, estaba roto, había violencia, crueldad, injusticia, abuso de poder, dolor, venganza. Los sistemas sociales implementados para los más necesitados no funcionaban y las familias se desmoronaban. Pero a pesar de todo eso, la gente seguía teniendo esperanza de que alguien viniera a establecer la justicia, que reinara sobre ellos con verdadero poder, que corrigiera lo que estaba mal con toda misericordia y que por todo esto pudieran tener esperanza de tener un futuro mejor en su pasado. Así la gente vivía en el tiempo antes de Cristo. Es por esto
que este tipo de vida antes de Cristo afectaba la manera en que pensaban, sentían y actuaban. Había una sensación común de que Dios estaba distante o callado frente a los problemas diarios que experimentaban. La fe o la religión se sentían más como una tradición cultural sin vida, centrada en seguir reglas o en promesas de cosas buenas después de la muerte, pero sin luz ni cambio de este lado de la tumba. La palabra de Dios era algo bueno para estudiar, pero parecía imposible de entender, al menos para la persona común. Y el punto aquí es, ¿te resulta familiar aún hoy? Esa era la vida que tenía el pueblo de Israel, escogidos por Dios, y el describir la manera en que ellos vivían antes de que Cristo viniera, y al entender la esperanza que ellos tenían después de que el Mesías viniera, podemos ver dos vidas completamente diferentes, contrastantes. Pero al leer estas cosas dices, wow, exactamente lo que estoy viviendo, es exactamente lo que está pasando. Estoy viviendo una vida hoy, después de Cristo, sin que Cristo haya afectado a mi vida. ¿Qué es lo que está pasando? Al reflexionar sobre dónde te encuentras esta mañana, en esta temporada navideña, es posible que estés viviendo una vida antes de Cristo en un mundo que ya es después de Cristo. Durante esta mañana y durante las próximas semanas exploraremos lo que dice la Biblia sobre cómo a veces podemos vivir una vida antes de Cristo, olvidando las implicaciones de la Navidad para nuestra vida hoy. También recibiremos la invitación que nos ofrece la Navidad, la mejor noticia, no solo para el 25 de diciembre, sino también para cada día, recordando que nuestro Salvador ha venido y su presencia lo cambia todo desde este día hasta el último. Amén. ¿Están expectantes por esta serie? Abre tu Biblia en el libro de Deuteronomio. Abre tu Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, sí, Deuteronomio es el 5.º libro. Ábrelo y vamos a estar en el capítulo 18, versículo 15 al 18. Por favor, si tú no tienes Biblia, trae tu Biblia. No quiero que te metas en tu celular, te distraes, hay notificaciones, te llega el Facebook, te acuerdas de lo que tienes que hacer y empiezas a buscar en internet y empiezas a comprar cosas. ¡No hagas eso! Voltea con tu vecino y dile, ¡quieto! Dile, gobiérnate. Gobiérnate. ¿Hay Biblias ahí, Demetrio, ahí atrás? ¿Tienes alguna Biblia? ¿Quién no tiene Biblia? Una Biblia, no tienes Biblia. 2 Biblias, ¿tú no tienes Biblia, hija? 2 Biblias. 3 Biblias. ¿Qué pasó? ¿No tienes Biblia, Alicia? Te vamos a dar una. ¿Quién más no tiene Biblia? 3, 4 Biblias. ¿Quién más no tiene? Mira, ahorita allá afuera vamos a venderles unas baratas. No, no es cierto. Ahorita les vamos a dar unas Biblias. ¿Cuántas necesitamos? Levanten su mano los que no tienen Biblia. Levanten su mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Biblias, 8 Biblias, 9 Biblias. 9 Biblias. No vamos a necesitar 9 Biblias, pero pásame las que tienes. Y si quieren, mi brother, denle un aplauso a Demetrio, que siempre están sirviendo. Llevan años sirviendo con los... ¿Cuántos llevan años sirviendo? ¿11? ¿12? ¿13? Desde que eras chiquito. Son 9, ¿verdad? 9, necesitamos otras. Miren. Ahora sí ya lo veo yo así. Gracias, brother. A ver, rapidísimo. ¿Quién no tiene Biblia? A mi angelito, allá el angelito de la guardia de mi dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. A ver, ahí, ten, mija. Y ahorita, ¿quién más? ¿Usted también? ¿Usted sí o no? No, yo no traje. ¿No trajo, pero sí tiene? Pero sí tengo. Ah, bueno, entonces mejor se la damos al que no tiene, ¿no? No. Órale, pues. ¿Quién no tiene? Allá atrás. Ahorita les traemos más, ¿ok? Gracias. ¿Qué onda, padre? ¿Todo bien? Ahorita les traemos más. Los que no tienen Biblia ahorita, abran su Biblia en Deuteronomio, es el 5.º libro de la Biblia. Ábranla, así que huela nuevo. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta, ¿cómo? ¿Como quién? Como yo. A él sí lo escucharás. Versículo 16. Esto fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz de mi Señor, del Señor mi Dios, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen,
Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo ¿les qué? Les mandaré, ¿ok? O les mande, dependiendo de qué estás leyendo. Ahora, vean esto que es muy importante. La mejor manera de entender este pasaje o esta profecía es a través de algo llamado en términos teológicos una visión distributiva. Ahora, ¿qué es una profecía? Está hablando de un profeta este pasaje. Y primero para entender, yo creo que algunas personas tienen la idea incorrecta o piensan que un profeta es una persona que viene y te ve y te dice, tú. Y tú dices, yo. Y dices, sí. Y te paras bien contento y dices, no, el de atrás. ¿No? Okay. Un profeta realmente lo que hace es comunicar lo que Dios tiene que decir. ¿Amén? Un profeta viene y habla lo mismo que Dios ha dicho, le recuerda al pueblo, le comunica al pueblo, trae claridad al pueblo acerca de lo que Dios dice en diferentes circunstancias y dónde Dios se posiciona delante de esas cosas. ¿Están conmigo? Eso es un profeta. De eso estamos hablando. Moisés está diciendo, en el futuro vendrá un profeta al cual que escucharán y será como yo. Ahora, para entender este pasaje, en esta visión distributiva, podemos entender que lo que Dios le está diciendo a Moisés, porque acuérdense, Moisés es el que fue el que sacó al pueblo de Egipto desde el principio de la historia, ¿verdad? Génesis, Éxodo, habla Moisés. De hecho, Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Él los escribe, ¿ok? Moisés lo que hace, ¿verdad? Es decirle, ¿sabes qué? Va a venir, o lo que Dios está revelándole a Moisés es, va a venir un profeta al cual van a escuchar. Y la manera de interpretar este pasaje no es entender que no solamente está hablando de Elías, de Isaías, de Jeremías, ¿verdad? De otros profetas que vinieron después de él, sino que también está hablando de un profeta que sería mucho más grande, mucho mejor, ¿verdad? Perfecto, más allá de lo que ellos pudieran haber hecho o logrado. ¿Están conmigo? Esa es la manera en que tú y yo tenemos que entender este pasaje. ¿Por qué? Porque este profeta, ¿verdad?, va a traer una revelación que nunca antes se había dado. En este mundo donde estamos viviendo, ¿verdad?, donde deberíamos de estar viviendo en una postura de después de Cristo, donde estamos viviendo tal vez en muchas áreas de nuestra vida como si Cristo no hubiera venido, tenemos que entender qué es lo que Dios habla acerca de este bebé, acerca de este profeta, acerca de este Mesías que iba a venir y entender quién es Él en su posición como profeta, el cual viene ¿qué? A comunicarnos un mensaje de Dios, cuyo mensaje nos lleva a ser ¿qué? Transformados, corregidos, iluminados. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones correctas, no de acuerdo a lo que yo creo, sino de acuerdo a lo que Él manda. Si tú y yo vivimos bajo la dirección completa de Dios, estamos viviendo ¿en qué? En plenitud, estamos seguros. Es como cuando tu hijo te pide permiso para hacer algo. Tú le dices, ok hijo, si vas a ir, te vas a llevar tal carro, ponle gasolina, checa las llantas, checa los retrovisores, maneja con cuidado, ¿verdad? Le das ciertas recomendaciones, toma este camino en lugar de este camino, este es menos peligroso que este, vete por aquí. Tú le das unas direcciones, ¿para qué? Para que al final del día tu hijo esté seguro. ¿Están conmigo? Si el hijo no hace lo que papá le dice, se puede meter en problemas y luego el papá tiene que ir ¿a qué? A rescatarlo. Eso es lo que está pasando aquí. Ahora, este profeta del cual está hablando Moisés va a tener 2 características. Dí conmigo, 2 características muy importantes. Número 1, va a ser un profeta como Moisés. A ver, ¿qué tiene que ver esto? Para entender esto, o esta declaración, un profeta como Moisés, primero tenemos que entender qué es lo que estaba pensando Moisés, o qué es lo que había hecho Moisés, o cómo había vivido Moisés para entender cómo sería este profeta. ¿Están conmigo? Que es Jesús, ¿verdad? Spoiler alert, es Jesús. Pero vamos a ver esto.
Para entender esto, primero tenemos que entender qué era lo que estaba pensando Moisés cuando lo dijo. Moisés está pensando en la vez que vio la zarza ardiente. ¿Y sabes qué? Este profeta va a ser como yo, va a ser un profeta que va a vivir en lo sobrenatural. Es un profeta que él está pensando y dice, bueno, yo vi la zarza ardiente. Yo estaba recordando las plagas de Egipto cuando vio el mar rojo dividirse, caminó sobre tierra seca, cuando Dios derrotó a las naciones que se levantaban en contra del pueblo, cuando Dios sacó agua de la roca, cuando les mandó pan del cielo. Eso es lo que está pensando Moisés. Es un profeta que vive en lo sobrenatural, recibiendo la palabra, la revelación de Dios y siendo testigo de ese poder de Dios. Lo que podemos ver aquí es que Moisés tenía una cercanía con Dios como muchos otros personajes de la Biblia no tenían. Acuérdense lo que pasó en el monte Sinaí. Moisés sube, ¿para qué? Para recibir, ¿verdad? Viene Moisés para hablar con Dios cuando recibe los mandamientos y su rostro resplandece de haber estado en la presencia de Dios. Su relación con Dios era tan íntima que aún subía solamente para pasar tiempo con Dios. Dice, voy a estar con Dios un rato, ¿verdad? Y subía y estaba en intimidad. En Moisés había un deseo constante, profundo, fuerte de conocer a Dios de una forma más íntima y profunda. De hecho, Moisés un día le dice a Dios, Dios, por favor, muéstrame tu rostro. ¿Se acuerdan de eso? Y Dios le dice, ¿sabes que yo no te puedo mostrar mi rostro porque si me ves morirás? Pero voy a hacer pasar mi ser delante de ti. ¡Qué increíble! Y dice la palabra que Dios pone a Moisés en una grieta de la montaña y lo cubre con su mano y pasa. Y dice que ve la parte de atrás. Moisés tenía un deseo incontenible de conocer a Dios de una manera perfecta y profunda, pero no podía porque moriría. En pocas palabras, Moisés conocía a Dios como nadie. No solo esto, quería conocerlo más, quería conocerlo plenamente, ver cómo era y conocerlo profundamente. Cuando Moisés escribe este texto, lo que está diciendo es que un día vendría un profeta el cual tendría el mismo deseo que él y que tendría esta relación tan íntima con Dios como él lo había deseado. Pero más que eso, sería un portavoz de el Señor o para el Señor. No solamente iba a venir, ¿verdad? Iba a tener este deseo de Dios, sino que iba a ¿qué? A hablar por Dios. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que Dios nos hable claramente en la circunstancia que estás viviendo hoy? ¿Qué decisión tengo que tomar de acuerdo a mi matrimonio? Para con mis hijos, para con la escuela, para con mi trabajo, para con mis negocios. ¿Qué debo de hacer, Señor, para que te honre y me vaya bien? ¿Cuántos quieren eso? ¿Verdad? Esta gente estaba deseando esto. Tú y yo lo estamos deseando hoy. Y la realidad es que Cristo ya vino, pero estamos viviendo como si Cristo no hubiera venido. Lo que Dios nos dice, cuando venga este profeta va a traer claridad, va a traer luz en medio de tinieblas, va a traer orden en medio del desorden. Y es lo que está diciendo Moisés. Cuando venga este profeta, va a ser como yo, va a tener ese deseo por conocer perfectamente, íntimamente a Dios, pero no solamente eso, va a hablar por Dios en la tierra. Yo quiero ese profeta. Yo quiero ese profeta que me hable y traiga claridad. El pueblo anhelaba a alguien que fuera un verdadero mensajero de Dios. No uno que te diga, mira, te va a ir bien todo esto. No, tú sigue haciendo lo que haces. No pasa nada. Mira, sí, pues yo sé, sí. Nomás hazlo abajito de la mesa para que no se den cuenta los otros cristianos. No. ¿A cuánto les gusta eso? No. De hecho, muchos de ustedes vienen a esta iglesia porque les gusta que les digan lo que dice la Biblia. ¿Amén? Eso, amén. Y ahorita así unos chimuelos así con el ojo morado, el labio así todo así. Sí nos gusta. ¿Amén? Porque Dios nos habla y nos corrige. Y esto lo vamos a ver en el versículo 17. Vean lo que pasa ahí. La segunda característica. La primera característica era que ¿qué? Que iba a ser como Moisés. La segunda característica es que sería un portador de las palabras de Dios. Como Moisés, portador del mensaje, de las palabras de Dios. Ahora, pon todo esto en tu mente. Como Moisés, deseando a Dios, pero portador de la palabra de Dios. Con todo esto en mente,
El papel principal de Moisés, desde que Dios le llamó, era ser un portavoz del Señor. ¿Lo tienen? ¿Lo entendemos? Lo primerito, Dios lo llamó y cuando lo llamó le dijo, tú vas a ir y vas a ir delante del faraón y le vas a decir que deje ir a mi pueblo. Era portavoz de Dios. Desde el primer instante que Dios le llama. Esto es increíble, ¿ok? El pueblo anhelaba que fuera un mensajero de Dios, el cual les diera claridad y dirección de parte de Dios específicamente para ellos. No específico, no nada más para toda la generalidad, no para la comunidad, para mí. ¿Cuántos desean eso? Yo quiero que a mí me hable. Yo quiero que a mí me hable, porque estoy en el hoyo y cavando. ¿Verdad que sí, tocayo? Pues no tantito. ¿Verdad? Ahora ven esto. Con todo esto en mente, entendemos que Dios le llamó para ser su portavoz. Es como el secretario de prensa en los Estados Unidos. ¿Cuántos ven los secretarios de prensa que salen y qué? Y hablan. Y de hecho se dan cuenta que traen un folder. Y cuando les preguntan de algún tema, se voltean al folder. ¿Para qué? Para decir cuál es la posición del presidente acerca de esa situación. ¿Verdad? ¿Qué tiene que decir el presidente acerca de este tema? ¿Y qué hace la secretaria de prensa? Voltea sus folders, si es que no se acuerda bien, voltea las hojas y dice, el presidente quiere decir. Ahora, vean esto. La secretaria de prensa no habla lo que ella piensa, lo que ella cree, o lo que ella piensa que debería hacer aquello que debería de hacer el presidente. No, ella abre lo que dice el folder y empieza a leer acerca de lo que el presidente ha comunicado. ¿Para qué? Para que el reino, para que el país sepa cuál es la posición gubernamental de la nación delante a un problema. ¿Lo estamos viendo? Dios llamó a Moisés para hacer eso. Era su secretario de prensa, ¿verdad? En este caso, era Dios dando dirección, trayendo claridad en todo lo que estaba mal en el mundo. Vean esto, si había injusticia, la injusticia era ¿qué? Señalada. Si había abuso de poder, se denunciaba. Moisés hizo todo esto en Egipto y durante los 40 años que estuvieron deambulando en el desierto. Moisés se levantaba y señalaba la injusticia, señalaba el abuso de poder. Él hablaba y traía claridad a todo lo que estaba mal. Yo necesito que Dios hable sobre mi vida y traiga claridad a todo lo que está mal. Y no solamente que traiga claridad en todo lo que está mal, sino que me dé el poder, ¿verdad? Para que yo pueda decidir por Él y empezar a hacer lo que Él me manda a hacer. Moisés era el que hablaba de parte de Dios al pueblo, dándoles claridad sobre quién era Él, quién era Dios y cómo esperaba que respondieran y actuaran en este mundo. Tú y yo, como hijos de Dios, somos llamados a actuar de una manera específica en el mundo delante de las circunstancias. No hay diferentes opciones, hay una. Y es que confiando y obedeciendo a Dios. Nada más, nada más. Moisés veía, cuando dice esta profecía, Moisés veía un día en el futuro cuando un profeta se levantaría como él. Este profeta que iba a venir haría lo mismo. No permanecería en silencio al observar lo que era malvado, oscuro o perverso. Lo señalaría y ¿lo qué? Lo denunciaría. La promesa, vean esto. Cuando habla Moisés acerca de este texto en Deuteronomio, la promesa era que se levantaría un profeta, un líder, un mediador que como Moisés representaría al pueblo de Dios delante de él y lo representaría a Dios en medio de ¿qué? De nosotros. Alguien que podría explicar o desglosar lo que Dios había dicho para ayudarles a entenderle mejor. ¿Vamos bien? ¿Están conmigo? ¿Estamos entendiendo? Este profeta tendría dos características. Sería el portador de Dios, portador, ¿verdad?, de la palabra de Dios, y sería igual a Moisés, con esa intimidad, con ese conocimiento de Dios. Ahora, esta era la vida, o esta era la manera en que vivía el pueblo antes de Cristo, con una promesa.
En un mundo roto, en un mundo oscuro, con injusticia, con violencia, con disfuncionalidad familiar. Estas eran las personas, este era el mundo en el que vivían. Buscaban a alguien, por lo tanto, que pudiera darles claridad acerca de lo que vivían y enseñarles cómo enfrentar al Señor, porque ahora hay rumores de guerra, que si la tercera guerra mundial, que si se van a soltar las bombitas y que a dónde corro, ahora sí me regreso a México, ahora sí me regreso a Venezuela, no, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago? Trae claridad. La Biblia nos dice, cuando oigan acerca de guerras y rumores de guerras, que dice, erguíos, porque su salvación está cerca. La Biblia nos da dirección clara en medio de problemas, en medio de situaciones duras, ¿verdad? Y esto es lo mismo para nosotros. Muchos de nosotros esperamos que nuestra relación con Dios sea todo esto. ¿Sí o no? Tú vienes y buscas a Dios porque esperas que Dios te hable, te dé claridad, te diga qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, te diga qué no hacer, por qué no hacerlo. ¿Verdad que sí? ¿Y cuántos lo tienen? Venimos a querer tener esta interacción con Dios, pero no la estamos teniendo. Estamos viviendo en una era de después de Cristo como si fuera antes de Cristo. Pero fue una promesa que se hizo. Ahora, vean esto. Cuando Moisés habla de esta profecía, cuando Dios le revela a Moisés que escribe estas palabras, le dice, va a venir algo mejor. No solamente un profeta, como fue Elías, como fue Jeremías, como fueron todos estos profetas, algo mejor. Los regalos de Navidad, yo no sé, cuando van y te regalan algo de Navidad, tú los abres y dices, ¡ay, qué padre, calcetines! ¡Ay, qué padre, mis chocolates de cada año! ¿Verdad, mijo? A José Luis siempre le regalamos unos chocolates cada año. ¿Verdad? Es lo que él quiere. Pero luego canta, yo le he pedido a mi amigo Santa Claus que me traiga una novia y si pueda traiga una. ¿Qué pasó? ¿Ok? No sé por qué canta eso después con su chocolate. Yo le he pedido a mi amigo Santa Claus. Ok. Que ya me traiga la novia, ¿verdad? Ok. Pero llega un momento cuando hables el último regalo o el regalo que siempre había estado esperando. ¿Sí o no? O sea, ya está padrísimo el suéter. Está padrísimo los calcetines. Dice, ¡ay, gracias! Lo que siempre quise. ¿verdad? Pero cuando hables el PlayStation 5, hijo, dices, ¡ay, no te pases! ¿verdad? Cuando abres la bolsa que no es la de Walmart y es la bolsa Tusi o Tosi, ¿o cómo se llaman? Toast. Yo si las venden en Rose, ¿por qué no le cambian la T por la R, ¿verdad? Rose y ya Toast, ok. Abres ese regalo y dices, esto era lo que yo... Siempre hay un regalo mejor. Y es exactamente lo que Dios nos está diciendo. Hay algo mejor. Todos los regalos son increíbles, pero siempre hay uno que es el que estás esperando, ¿verdad? Esto es lo que Dios trajo para nosotros en Jesús. Algo mejor que en Moisés. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el cuarto evangelio, capítulo 1, versículo 14. Vamos a leer lo que dice aquí. Vean esto, conectándolo con todo Deuteronomio. Vean esto rapidísimo. Ya voy a terminar en unas 3 horas. Me mandó Humberto un video que decía, ¿está el cuate en el piano? ¿Está en el piano? Ah, no jala. Está en el piano y le dice, ¿me dan 5 minutos más? Y el de la alabanza dice, te damos 10. ¿Ok? Así me tienen que decir ustedes, ¿ok? ¿Me dan 5 minutos más? Eso, qué bueno. Tómate 10, querido pastor. Ok. Y yo, ay, qué chistosito el Humberto. No, estuvo muy bueno. Ok. Y el verbo se hizo carne. ¿Y qué? Ahí lo pueden leer si no lo tienen todavía. ¿Y qué? Y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria correspondiente al Hijo unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. Versículo 15. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó, este es aquel
quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido, ¿qué? Gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio ¿de qué? De Jesucristo. A Dios nadie nunca le ha visto. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, ¿qué? Nos los ha dado a conocer. Versículo 14 nos dice que Jesús se hizo ¿qué? Totalmente hombre. No solamente se puso el disfraz del hombre, dijo, hoy me voy a poner el disfraz de chilango, de venezolano, de peruano, de colombiano, ¿verdad? Dice, no, yo me voy a hacer totalmente hombre. Él vino y habitó entre nosotros. ¿Para qué? Para conocerte, para saber lo que tú experimentas, cómo lo experimentamos, cómo nos dolemos, qué se siente ser traicionado, qué se siente ser ofendido, qué se siente ser vituperado. Jesús vino y dijo, yo voy a venir para saber qué es lo que sienten ellos. Voy a venir en carne, ¿para qué? Para poderme identificar con ellos y después poder venir delante del Padre y hacerle e interceder a favor de ellos. No a justificarte, sino a interceder por ti. Él hubiera dicho, o él diría, yo sé lo que es sentirse traicionado. Entiendo, ¿verdad? Lo que él siente, lo que él hizo, ¿verdad? De guardar rencor y de no perdonar es incorrecto. Pero Dios, yo sé lo que se siente ser traicionado. Por favor, perdónalo. ¿Por qué? Porque él, aunque él no hizo lo que debía hacer para vivir una vida después de Cristo en la actualidad y sigue atado a una vida antes de Cristo en la actualidad, yo te pido que le perdones. ¿Por qué? No por lo que él hizo, sino por lo que yo hice. Porque cuando yo fui traicionado, en lugar de guardar rencor y no perdonar, yo perdoné y yo traje salvación, vida, gracia, misericordia sobre de ellos, y debido a mi vida, ahora te pido que tú tengas esa misericordia para con ellos. ¡Qué increíble! Jesús dijo, yo vine en carne. ¿Para qué? Para convertirme en tu abogado. Jesús, como el profeta que mencionó Moisés, vino no solo para hablarnos acerca de Dios, Él vino para mostrarnos quién es Dios. Esto está muy cañón. Siempre es mejor mostrarle a alguien que decirle a alguien. Estuvimos con mi esposa esta semana ayudando a una amiga querida, preciosa, Wesley, a poner su piso en su casa. Y ahí estábamos, ¿no? Y ahí poniéndole, y ya me di un martillazo. No dije grosería. Aunque pude, me aguanté. Ahí está la prueba. Tenía el dedo así, yo. Pero cuando lo estamos haciendo, a ver cómo le hago. Así, mi amor. ¿Va, mi amor? Que me estaba ayudando. Así, mira. Si yo le hubiera dicho, mira, tienes que poner un ángulo de 45 grados y entonces le presionas con una fuerza del 22% de tu poder. Si es que comiste lo suficiente, si no le tienes que meter 35 de poder. Después de que lo hayas hecho, tienes que doblarlo hacia abajo y darle unos martillazos. Cuidado con tus dedos, no te vayas a agarrarlo. O cuando leen, a ver, ¿por qué los mexicanos nunca leemos las instrucciones? ¿Por qué? Porque es más fácil hacerlo que leerlo, ¿verdad? Y más si son instrucciones chinas, ¿no? Agarra el tornillo y mételo en el agujero y tienes 50 agujeros. ¿Dices, cuál? ¿No? El otro día mi suegro me estaba ayudando a armar compré una sierra un planer para las maderas y me estaba ayudando a armar la base, pero ya mi suegro no ve bien. ¿A quién molestar? No ve bien. y estaba tratando de meter los tornillos y le hacía así. Yo le digo, suegro, si no es fraile aquí, le digo, véale el hoyito y mételo ahí. Y el otro así, es que no veo. Le digo, no, pues, gracias por la ayuda, ¿no? Pero le hacía así, ya. Y ya nomás me lo cabuleaba y se reía. Es mejor que te muestren. Jesucristo no vino solamente a hablarnos de Dios como lo hicieron
algunos otros profetas. Los profetas vinieron y dijeron, ¿sabes qué? Mira, Dios te manda que hagas esto, pueblo de Israel, tú tienes que venir de esta forma, tienes que venir de esta forma, tienes que comer esto, no tienes que comer esto. Jesús no vino a decirles, Jesús vino a mostrarles quién era Dios. Jesús dijo, yo soy Dios. Tú puedes conocer ese Dios que esta gente estuvo esperando por tanto tiempo, este Dios que ellos anhelaban, que ellos esperaban, que ellos deseaban, este mismo, ¿verdad?, profeta que estaban esperando que viniera y hablara lo que Dios les dijera para traer claridad, luz, orden en su vida, no solamente había sido mencionado, Él había venido ya. El problema es que aunque Él está aquí, no acudimos a Él cada vez que necesitamos dirección o claridad u orden en nuestra vida. Buscamos orden, claridad a través del consejo de alguien más o hacemos de la palabra de Dios un consejo más, en lugar de ser el consejo. Y pensamos que tenemos la razón. Hay veces que vemos a personas que nos dan un buen consejo y sí son buenos consejos, pero es lo que ellos creen y lo que ellos opinan y no lo que Dios manda. O cuando te dicen, ay, sí, pobrecita de ti, tú no te mereces eso, ok. Te mereces aquello y esto y esto. Y la Biblia te dice, no, sí te mereces lo que recibiste. Pero nos gusta tener los amigos que nos dicen, no, eso no es justo para ti. Y escuchas el consejo de ellos porque justifica la manera pecaminosa y rota en la que estás viviendo y has decidido vivir. Jesús dijo, yo vengo a mostrarte a Dios. A mostrarte a Dios. Si somos honestos, mostrar algo es mejor que decir. ¿Están de acuerdo conmigo? Y hay tres cosas para terminar con las cuales mostró Jesús acerca de Dios. Número uno, su gloria. Di conmigo, gloria. Cuando hablamos de la gloria, primero tenemos que decir, bueno, ¿qué es la gloria de Dios? ¿A qué nos referimos? ¿Qué es la gloria de Dios? A menudo cuando hablamos acerca de la gloria de Dios, o cuando leemos en la Biblia acerca de la gloria de Dios, pensamos en alguien que es honorable, digno de respeto. Dice, ok, Dios es glorioso, es honorable, digno de respeto. Pero cuando la Biblia verdaderamente nos habla de la gloria, se refiere a la grandeza de Dios mostrada visiblemente. Wow. Di conmigo, la grandeza de Dios mostrada visiblemente. Cuando el profeta que profetizó Moisés viene, se encarna y habita en medio de nosotros y sirve como intercesor entre nosotros y Dios entre nosotros, ese Mesías viene para mostrarnos la gloria. ¿Qué significa esto? Que Él no solamente viene a hablarte de promesas que te van a pasar, sino a hacer que esas promesas sean sí y amén en tu vida el día de hoy. Dios dio muchas promesas en la Biblia. Nos da más de 365 frases de no temas. ¿Para qué? Para que entiendas que Él está contigo todos los días de tu vida. Él viene y te dice, no solamente vino a hablarte de Dios, vengo a demostrarte el poder de Dios en tu vida. Donde tú piensas que no hay salida, yo milagrosamente haré una salida. Cuando tú crees que no puedes tomar agua, que te estás muriendo de sed, yo haré sacar agua de la roca. Cuando tú pienses que has sido desechado, yo te diré, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo les haré descansar. Y entonces recibiremos esa paz y ese descanso que solamente Dios puede proveer. Esa es la gloria de Dios, el poder de Dios manifestado. Cuando la gente te dice, tu matrimonio ya no tiene esperanza, Dios te dice, Él puede restaurar todas las cosas, que Él no quiebra la caña cascada, ni apaga el pábilo que humea. Él te dice, yo te mostraré mi gloria. Ese es el Cristo que hoy vivimos después de la Navidad. Ese es tu Dios. Ese es el profeta que vino a mostrarte el camino. Por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Juan nos está diciendo lo que Moisés pidió ver hace años y no pudo.
Yo lo he visto en Jesús. Todo lo que Dios es, su poder, su autoridad, su dominio, su amor, su paciencia, todo lo que he visto en Jesús, de Dios lo vi en Jesús. Cuando la palabra nos dice, y el Verbo se hizo carne, y hemos contemplado su gloria, no solamente está hablando de que hemos recibido un librito en el cual lo leemos cuando queremos que Dios nos ayude, pero dudamos de Él. ¿No? ¿Sabes qué? Yo vengo a hacer real cada una de las promesas que de aquí. Por eso morí en la cruz del Calvario y por eso Cristo dijo, consumado es. No se trata de que si Dios lo quiere hacer, se trata que Dios ya murió en la cruz del Calvario y ya dijo, hecho es, consumado es, hecho está. Amén. Son promesas de las que echamos mano, no son promesas de las que, o no son buenos deseos de Dios de que tengas una vida mejor. Dice, no, la vida que yo te he dado es buena, es perfecta, es agradable. Tómala. Amén. ¿Están conmigo? Esta mañana tal vez te sientes cansado, distraído, desanimado. Hoy te invito a que vengas a Jesús. Hoy te invito a que vengas a Jesús para encontrar la vida en Él. No la vida que has estado queriendo tener. Que puedas ver en Él la grandeza de Dios obrando por ti, para ti, en tu familia, en tu negocio, en tu casa. Trayendo orden. Pero tenemos que sujetarnos a lo que Él nos manda. Tenemos que leer el libro y decir, ¿sabes qué? Yo entiendo lo que me estás pidiendo y entiendo que el Evangelio es poder para el que cree. Entiendo que tú eres mi sustento. Amén. Wow. Lo primero que Jesús nos muestra acerca de Dios es su gloria. Lo segundo, su gracia. Di conmigo, gracia. Fíjate lo que dice el versículo. Está lleno de ¿qué? De gracia. ¿Y de qué? Y de verdad. El versículo 16 nos lo muestra. La gracia es la bondad de Dios que experimentamos sin merecerla. ¿Entiende algo? No importa qué errores has tenido, no importa lo que has hecho. Él te da su gracia. Y Él quiere manifestar su gloria. A lo mejor te sientes, yo no soy digno en esta Navidad, yo no me siento digno toda la vida, no puedo venir delante de Dios, suena muy bonito todo lo que está diciendo, pero tú no sabes las cosas que he hecho, los errores que he cometido, tú no sabes todo eso. Y Dios te dice, yo estoy lleno de gracia y de verdad. En el Antiguo Testamento había mucha gracia. La gracia de Dios se manifestó en que Él les mandó su ley. Y a lo mejor tú dices, wow, pero la ley les reveló el pecado y les hizo darse cuenta de su pecado. Exactamente, eso es gracia. Cuando viene alguien y te dice, estás mal en esta área de tu vida y tienes que cambiar, tienes que rendirte totalmente a Dios, tienes que darle todo tu corazón y confiar en Él. Eso es gracia. No es que Dios te exhiba, no es que Dios te esté señalando, es Dios diciendo, ¿sabes qué, hijito? Te tengo que corregir porque la vida que yo tengo para ti es mejor, es más grande, es más plena. Lleno de gracia. En el Antiguo Testamento hubo gracia. Hubo gracia, aun cuando sucedieron cosas que de nuestro punto de vista fueron horribles. Fue la gracia de Dios diciendo, yo soy un Dios justo, soy un Dios santo. Solamente hay una forma de acercarse a mí. En el Antiguo Testamento hubo gracia, pequeños destellos en los sacrificios, en la paciencia de Dios para con su pueblo, en entregar la ley, que también fue un acto de gracia. Jesús vino a traer gracia en abundancia. Si la ley vino con gracia, ¿cuánto más el Hijo de Dios? Esta es la idea. Moisés trajo algo de gracia a través de la ley, pero Jesús trajo aún más, una gracia sobreabundante. No se acaba. ¿Y sabes qué, mi amado? Su gracia es nueva cada día. Agárrate de ella. Ya es que la regué. Agárrate de ella cada día. Ven delante del trono de gracia, Señor, perdóname, volví a caer, volví a hacer, pero hoy vengo a ti. Si te sientes distante, perdido, rebelde, si piensas que Dios está enojado contigo, que no hay forma de volver a Él por lo que has hecho, recuerda esto, Jesús vino para decirte que tiene más gracia de la que tú tienes pecado. Esa es nuestra verdad. ¿Sabes por qué muchas veces vivimos hoy en día como si Cristo no hubiera venido? Porque no creemos en su gracia, porque creemos que estamos abusando de su gracia.
Yo crecí muchos años de mi vida en Cristo pensando que podías abusar de la gracia de Dios. Eres un abusivo de la gracia. Nadie puede abusar de la gracia de Dios porque la gracia de Dios es dada por Él y para Él y es sobreabundante. Es su naturaleza, es su carácter. Pero viví de esa forma pensando que, ay, no quiero abusar de la gracia, pensando que yo debía esforzarme, que yo debía lograr que Dios me aceptara en mis fuerzas. Cuando no, sí, tengo que vivir una vida donde tome la cruz y me niegue a mí mismo cada día y le siga. Sí tengo que vivir una vida eso, pero no es para ganarme el favor de Dios. ¿Es para qué? Para mostrarle a Dios mi agradecimiento por lo que Él ha hecho por mí. ¿Están conmigo? ¿Estás perdiéndote el amor de Dios en esta mañana? ¿Te lo estás perdiendo porque piensas que no eres digno? Jesús no se ha distanciado de ti. Él está cerca. Él está ahí a tu lado. Donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Él. Aquí está Jesús. Aquí está y te está viendo y ve tu corazón y ve tu condición y ve lo que estás pensando. Él está aquí y aún así te ama. Te acepta. Y la tercera cosa que Jesús hace, que nos revela acerca de Dios, nos revela a Dios mismo. Primero, su gloria. Segundo, su gracia. Y tercero, a Dios mismo. La humanidad siempre ha tenido una pregunta: ¿cómo es Dios? Aún hoy, a lo mejor tú estás sentado aquí y estás luchando por comprender quién es Dios y cómo es Dios. Y podemos señalar a Jesús y decir: conócelo a Él y le conocerás a Él. Eso fue lo que Jesús vino a hacer, ser un profeta. Pero más que un portavoz que habla acerca de Dios, Él vino para mostrar con palabras y con acciones quién es Dios y lo que desea para nosotros. ¿Cuántos al oír estas palabras pueden decir: ¿sabes qué? Yo puedo vivir mi vida de una manera diferente, hay esperanza. Mi vida puede cambiar. Y no solamente el 25 de diciembre, cada día, en cada momento. Cuando tú estás enfermo, no solo buscas sugerencias en un sitio web, quieres ver a un doctor. Cuando estás enfrentando un proceso criminal, no solamente necesitas el libro que te diga la ley, necesitas a un abogado que interceda por ti. Tal vez tu familia está enferma, tal vez tú estás enfermo como hombre, como mujer, por rencor, por orgullo, por falta de perdón, por pecados. Estás a punto de hacer algo que sabes que no debes de hacer y estás roto. Estás enfermo, yo estoy enfermo. Todos los pecadores estamos enfermos y necesitamos a un médico. La vida bajo la ley proveía instrucciones, pero carecía de la relación que Jesús nos vino a ofrecer. Jesús es Dios en persona viniendo por ti. La pregunta es: ¿lo vas a buscar esta mañana? A lo mejor llevas años siendo cristiano, a lo mejor ya vienes a la iglesia, te sientas y ni pones atención en la prédica. A lo mejor has servido tanto tiempo en la iglesia que dices: bueno, yo no necesito escuchar esto, ya. No. ¿Qué estás haciendo? Dios te está hablando, porque su palabra permanece. Pasarán los cielos y la tierra, pero su palabra permanece. Y si Dios está hablando esto, es porque te toca a ti. Sin importar si llevas 20, 30, 40, un día de cristiano, Dios te está hablando. ¿Lo buscarás en esta mañana? Y esa es la invitación de Jesús, ya sea por primera vez. Tú que vienes por primera vez, a lo mejor es la primera vez que lo escuchas, a lo mejor es la 200ª vez. Pero Dios te está diciendo: ven a mí, vive en mi gloria, en mi gracia, y experiméntame como tu Dios mismo. Vuélvete a Dios.
Búscalo con esa misma pasión que tenías el primer día que lo conociste. Lee su palabra con la misma hambre con la que le leías el primer día que Él te habló. Date un tiempo para servirle, para honrarle, para glorificarle. ¿Qué es aquello que te está capturando en esta Navidad? ¿Qué es aquello que está impidiendo que disfrutes a este profeta? Hay muchísimas distracciones. Algunas son buenas, pero al final del día son distracciones. Algunas son malas. Sin embargo, Jesús nos dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es mi oración que en esta Navidad tengas este pensamiento, esta verdad aferrada profundamente en tu corazón. Dios no solo envió un mensajero o un representante. Él vino personalmente por nosotros. Y esta es la mejor noticia de todas. Deja que esa verdad llene tu mente. Que llene tu corazón mientras celebras con tus familiares, envolviendo regalos, decorando, viendo películas de Navidad. Yo no sé lo que voy a hacer, pero tiene este pensamiento: Jesús vino por mí. Su gloria y gracia nos invita a adorarlo en todo lo que hacemos. Jesús no solamente fue un gran profeta, Jesús es Dios mismo y es por ti. Amén. ¿Qué te está cautivando? ¿Cuántos necesitaban oír esta palabra? Si tú quieres vivir esa vida que nos habló Moisés desde Deuteronomio, que vemos cumplida en Juan, si tú quieres experimentar al Señor, simplemente ponte de pie ahí donde estás y vamos a orar. Papito precioso, gracias por tu amor. Gracias por tu gracia, por tu gloria. Gracias porque te puedo conocer. Gracias, Jesús, porque viniste a mostrarnos quién eres tú verdaderamente. Señor, yo te pido en esta preciosa tarde, Señor, que tú veas a cada corazón que está aquí, Señor. Tú sabes lo que tienen, sus heridas, el desorden, las tinieblas por las que están pasando, las cadenas que los tienen atados. Tú ves el deseo que ellos tienen por buscarte, por amarte, por entregarse a ti, pero las luchas también que tienen por seguirte. Señor, perdónanos porque tú viniste. Hace más de 2000 años viniste para darnos una mejor forma de vivir, para guiarnos, para traer orden, claridad. Y simplemente lo hemos ignorado. Perdona a tu iglesia. Y que esta Navidad, Señor, que este mensaje pueda cambiar nuestras vidas de una manera radical. Y que nunca seamos iguales. Aviva el fuego de Dios que está en nosotros. Aviva tu fuego, Señor. Aviva tu hambre por tu palabra, por tu presencia, por conocerte más. Que podamos salir de este lugar diciendo: qué gran Salvador tenemos. Enamóranos de ti, Señor. Enamóranos de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y Señor, yo te pido que bendiga a Salvador Alegre.
Dales más su en el nombre de Jesús. Y si tú veniste por primera vez, quiero preguntarles, ¿ya aceptaron a Cristo en su corazón? ¿Ya? ¿Ya le conocen? ¿Ya le han dado su vida? Perfecto. La bebé en su momento va a tener que hacerlo. Amén. Mis amados, ¿pueden sentir la presencia de Dios? ¿Están contentos? ¿Aprendieron? ¿Se van con ánimo, con esperanza, con gozo, con paz? De un aplauso a Jesús bien fuerte.